Dicen que bajo el Atlántico aún resuena un zumbido, un pulso que ningún sonar ni radar logra descifrar. Algunos aseguran que es el eco de una máquina que jamás debió existir. En esa vasta extensión de oscuridad submarina, donde la presión puede aplastar el acero, habría reposado la ciudad más avanzada que la humanidad, o algo más, haya conocido: Atlántida. No como un mito perdido entre las olas, sino como una base energética construida por visitantes estelares que transformaron el planeta. Los textos de Platón podrían no ser alegorías, sino informes codificados de un encuentro antiguo. Hablan de torres que brillaban sin fuego, de canales que transportaban una corriente desconocida y de sacerdotes que controlaban el clima con cristales. Cuando el mar los devoró, ¿fue un castigo divino o un accidente tecnológico? Quizá la catástrofe fue el resultado de activar una energía que superaba incluso la comprensión de quienes la trajeron a la Tierra. Lo que más desconcierta a los investigadores no es la historia, sino los vestigios. Fragmentos de cuarzo fundido encontrados a miles de metros bajo el agua, estructuras magnéticas que reaccionan al paso de satélites y registros de pilotos que al sobrevolar el Triángulo de las Bermudas vieron luces emergiendo desde las profundidades. ¿Podría tratarse del núcleo inestable de una tecnología perdida? Las antiguas leyendas griegas, egipcias y mayas mencionan los mismos cristales del cielo, capaces de absorber y liberar energía vital. Si la Atlántida realmente existió, tal vez no fue destruida, tal vez fue desconectada, sellada para evitar que su poder volviera a despertar. Pero ahora, con los océanos más explorados que nunca, señales extrañas parecen provenir del fondo. ¿Y si la base se estuviera reactivando lentamente? Durante siglos, los arqueólogos y los escépticos han repetido que Atlántida no es más que una fábula moral inventada por Platón. Sin embargo, quienes se atreven a mirar más allá de la versión académica descubren una red de coincidencias imposibles entre culturas que jamás se conocieron. Mapas antiguos que muestran continentes desaparecidos, crónicas sumerias que describen ciudades rodeadas de anillos concéntricos y jeroglíficos egipcios, que hablan de los hombres del mar que trajeron la luz del cielo. En los márgenes de esos relatos siempre hay una advertencia. Los dioses enseñaron a los humanos a dominar una energía pura, pero su ambición los condenó. Algunos textos tibetanos llaman a ese poder el corazón del mundo, una vibración cristalina que mantenía la armonía de la tierra. Según ciertos investigadores, los atlantes no eran una civilización humana en el sentido que entendemos, sino una colonia híbrida, una convergencia entre visitantes de las estrellas y pueblos primitivos de la antigüedad. Su propósito habría sido custodiar una fuente energética basada en resonancia mineral, un sistema capaz de alterar el clima, el magnetismo y la mente. Y cuando esa fuente se descontroló, el océano se tragó no solo una ciudad, sino el centro mismo de un experimento cósmico. Pero incluso sepultada bajo kilómetros de agua, su pulso, dicen, jamás se detuvo del todo. Cada cultura que floreció después del supuesto hundimiento de Atlántida pareció dejar un eco de su arquitectura, como si recordaran inconscientemente el modelo original. Las pirámides de Egipto, los templos mayas, los zigurats babilónicos, todos comparten una geometría que apunta al cielo, alineaciones exactas con constelaciones que solo pueden calcularse con instrumentos modernos. Algunos arqueólogos alternativos sostienen que no fue una coincidencia.
Las pirámides serían una copia imperfecta de las torres energéticas atlantes, estructuras diseñadas para canalizar la vibración de los cristales hacia puntos específicos del planeta. En la meseta de Giza, por ejemplo, los pasajes internos de la Gran Pirámide muestran residuos de un mineral piezoeléctrico similar al cuarzo marino. En Teotihuacán, los templos del Sol y la Luna están construidos sobre capas de mica, un conductor natural de energía. Y en los Andes, las ruinas de Pumapunku exhiben bloques cortados con precisión láser, como si hubieran sido moldeados con tecnología de resonancia. ¿Qué si todos estos lugares fueron intentos de reactivar o replicar la red energética atlante? Los ingenieros modernos no pueden explicar cómo lograron mover toneladas de piedra con exactitud milimétrica, pero los mitos sí lo hacen. Los dioses les dieron el poder de la levitación a través del sonido. Tal vez esas canciones sagradas eran fórmulas de vibración heredadas de quienes construyeron la primera ciudad de la Tierra con energía viva. En cada rincón del mundo, las leyendas hablan de seres luminosos que descendieron del firmamento para enseñar a los hombres los secretos de la creación. En Egipto los llamaron los Neteru, en Mesopotamia los Anunnaki, en América Central los serpientes emplumadas y en la Atlántida, según los fragmentos de textos atribuidos a sacerdotes sobrevivientes, se les conocía como los hijos del sol. Estos seres no eran dioses en el sentido espiritual, sino instructores cósmicos, viajeros entre estrellas que trajeron conocimiento sobre geometría, energía y vida. Se dice que fueron ellos quienes revelaron el uso de los cristales de poder, capaces de almacenar la energía del universo como si fueran pequeños soles. Los templos atlantes no eran lugares de culto, sino centros de resonancia donde esa energía era sintonizada para curar, construir o incluso volar. Pero con el tiempo, los humanos comenzaron a venerar a sus maestros como deidades y a utilizar los cristales para fines más oscuros: control, guerra y dominio. Fue entonces cuando los dioses se marcharon, o según otras crónicas, fueron expulsados. Antes de partir, dejaron una advertencia grabada en piedra: cuando el cristal cante por última vez, el mar lo reclamará todo. Esa frase, hallada en un antiguo disco de oricalco encontrado cerca de las Azores, ha sido interpretada por algunos científicos como una profecía energética, una sobrecarga fatal que destruyó la base misma de su poder. Si esos dioses eran realmente viajeros estelares, tal vez no abandonaron la Tierra, solo esperaron a que olvidáramos su historia. Los arqueólogos más conservadores prefieren ignorarlos, pero los llamados artefactos imposibles siguen apareciendo en los lugares menos esperados. Piezas de metal fundido halladas dentro de estratos geológicos de millones de años. Esferas perfectas de cuarzo talladas con precisión nanométrica y fragmentos de una aleación desconocida descubiertos en el fondo del Atlántico Norte, cerca de la dorsal mesoatlántica. Uno de estos hallazgos, clasificado durante décadas, fue recuperado por un submarino soviético en 1973. Un objeto semicircular, brillante, que emitía una frecuencia electromagnética constante, como si aún estuviera activo. Los informes mencionan que los instrumentos fallaron durante horas después del contacto. Algunos lo llaman la cápsula de Poseidón. Otros aseguran que era parte del sistema energético de Atlántida, una red de nodos que transmitía energía inalámbrica a través de los cristales principales. En museos y laboratorios, piezas similares se esconden bajo nombres más discretos, catalogadas como anomalías metalúrgicas sin contexto arqueológico. Y sin embargo, cada una parece estar hecha con materiales que resisten temperaturas extremas, incluso superiores a las de nuestros hornos industriales. Las leyendas hablan de un metal llamado oricalco,
que brillaba como el fuego y vibraba al ser tocado. Tal vez esos artefactos eran más que simples reliquias, eran las piezas de una tecnología viva, orgánica, creada por seres que comprendían la energía como un lenguaje. Si hoy reensambláramos esos fragmentos dispersos, ¿volvería a resonar el corazón de Atlántida? En los archivos polvorientos de monasterios y bibliotecas secretas se conservan testimonios que desafían la versión oficial de la historia. Crónicas fenicias hablan de un continente que brillaba en las noches y desapareció en un día de fuego y espuma. Los sacerdotes egipcios de Sais relataron a Solón que los atlantes poseían una fuerza divina canalizada a través de piedras que cantaban con la voz del cielo. En códices mayas, los dioses descienden sobre discos de luz y advierten sobre el abuso de la energía del corazón del mundo. Incluso en los Vedas hindúes hay referencias a una guerra entre ciudades flotantes y armas de fuego solar. Todos esos relatos, separados por miles de kilómetros y culturas, describen el mismo final: un cataclismo provocado por la manipulación de un poder desconocido. Pero lo más inquietante no es la similitud de las historias, sino el tono de arrepentimiento que atraviesa cada una. Como si quienes sobrevivieron supieran que no fueron víctimas del azar, sino del exceso de su propio conocimiento. Algunos textos incluso mencionan una evacuación de los elegidos, transportados por los dioses a otras tierras antes del desastre. ¿Y si esos refugiados fueron los fundadores de las civilizaciones posteriores? ¿Y si las grandes culturas de la humanidad son, en realidad, los fragmentos dispersos de la Atlántida? Dicen que la memoria se diluye con los siglos, pero la culpa, esa nunca se borra del todo. Cuando los científicos modernos intentan explicar los rastros que apuntan a Atlántida, se topan con datos que no encajan en ningún modelo conocido. Las imágenes de sonar revelan estructuras simétricas a 2000 metros de profundidad, con ángulos perfectos y alineaciones imposibles para formaciones naturales. El análisis mineralógico de ciertos fragmentos hallados cerca de las Azores indica la presencia de una aleación con platino, iridio y germanio, una combinación que solo puede obtenerse mediante procesos industriales avanzados. Los geofísicos, por su parte, no logran entender las anomalías magnéticas detectadas en esa misma zona. Campos de energía que fluctúan de manera rítmica, como si algo bajo el lecho marino siguiera emitiendo pulsos constantes. Se han propuesto hipótesis geológicas, meteorológicas e incluso biológicas, pero ninguna consigue explicar la precisión de los patrones. En 2003, un equipo japonés afirmó haber grabado un sonido subacuático con frecuencias idénticas a las de ciertos cristales piezoeléctricos cuando se someten a presión. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si recordamos las descripciones antiguas de torres energéticas y templos vibrantes, la posibilidad de que esa frecuencia provenga de una fuente artificial no parece tan absurda. Tal vez la ciencia no lo explica porque aún no se atreve a aceptar la idea de que algo no humano participó en la génesis de la civilización. Quizá los secretos de Atlántida no se encuentran en los libros de historia, sino en los laboratorios donde la física moderna empieza a rozar lo imposible. A lo largo del siglo XX, cada vez que un descubrimiento parecía acercarse al misterio de Atlántida, los informes desaparecían, los equipos eran desmantelados y los testigos desacreditados. En 1959, un oceanógrafo francés llamado Armand Lefebvre aseguró haber registrado una estructura piramidal bajo el Atlántico Central. Días después, el proyecto fue clasificado por la OTAN y su embarcación encontrada a la deriva, sin tripulación. En 1986, buzos estadounidenses recuperaron un cilindro metálico con inscripciones desconocidas cerca de las Bahamas. El objeto fue enviado a Washington y nunca más se habló de él. Incluso la NASA
durante una de sus misiones satelitales en 2012, detectó un reflejo anómalo en el fondo oceánico, una figura geométrica tan grande como una ciudad, pero el archivo fue retirado del dominio público. Algunos exmilitares afirman que las potencias saben exactamente dónde se hundió Atlántida, pero mantienen el secreto porque los cristales aún emiten radiación electromagnética activa, capaz de alterar los sistemas de navegación. Los gobiernos temen que, si esa energía fuera redescubierta, su poder podría cambiar el equilibrio del mundo. Y mientras tanto, los investigadores independientes que intentan revelar la verdad son tachados de conspiranoicos o desaparecen sin rastro. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Tal vez, más allá de la leyenda, lo que yace en el fondo del Atlántico sigue siendo un laboratorio sellado, un recordatorio de lo que ocurre cuando el conocimiento supera la prudencia. Aunque la Atlántida desapareció bajo las aguas, su sombra continúa extendiéndose sobre la historia humana. Las culturas posteriores parecieron conservar fragmentos de su saber, disfrazados de mitos, ritos y símbolos sagrados. En Egipto, el ojo de Horus representa la energía que todo lo ve. En Grecia, el rayo de Zeus. En América, la serpiente emplumada que brilla como el sol. Todas esas imágenes podrían ser reinterpretaciones del mismo principio, la energía cristalina de los dioses que bajaron del cielo. Los arquitectos del Renacimiento estudiaron obsesivamente las proporciones armónicas. Los alquimistas buscaron el fuego interior de la materia, y los místicos medievales hablaban de una ciudad de luz oculta más allá de los mares. Incluso los textos gnósticos prohíben revelar el secreto de los orbes, una metáfora que algunos estudiosos relacionan con los reactores de energía Atlante. Y hoy, en el siglo XXI, los proyectos de fusión nuclear, las investigaciones sobre resonancia cuántica y las teorías del campo unificado parecen acercarse poco a poco a la misma fuente perdida. Es coincidencia que avancemos hacia una tecnología que imita lo que las leyendas describen como el don de los dioses. Tal vez la humanidad no está inventando nada nuevo, sino recordando lo que olvidó hace milenios. Si los antiguos visitantes nos dejaron un legado, podría estar codificado en nuestra propia genética, en la curiosidad que nos empuja a reconstruir lo imposible. Quizá ellos nunca se marcharon del todo, sino que siguen observando, esperando el momento en que despertemos su legado otra vez. En los últimos años, los avances tecnológicos han revelado anomalías que reabren el debate sobre Atlántida. En 2018, un grupo de oceanógrafos españoles detectó un campo electromagnético pulsante bajo el Atlántico Central, demasiado regular para ser natural. En 2021, un dron submarino japonés filmó estructuras hexagonales y túneles que parecen interconectarse, como un circuito colosal sepultado por la arena. Pero lo más sorprendente ocurrió en 2024, cuando una empresa de exploración privada captó una frecuencia desconocida que coincidía con patrones de resonancia del cuarzo. Los técnicos afirmaron que el sonido respondía a las ondas que enviaban, como si algo allá abajo estuviera consciente de su presencia. El registro fue comprado por un consorcio anónimo y nunca se publicó. Sin embargo, una copia filtrada mostró una secuencia final escalofriante, un destello azul que emergía desde las profundidades y luego silencio. ¿Podría ser el despertar de los cristales atlantes? Si lo que yace allí sigue activo, tal vez ese núcleo energético no fue destruido, sino puesto en reposo. Y si vuelve a activarse, podría liberar una fuerza que alteraría no solo el campo magnético del planeta, sino también la historia tal como la conocemos. Algunos científicos temen que la búsqueda misma del conocimiento sea el detonante, que nuestra curiosidad moderna esté repitiendo el error de los antiguos. Porque como escribió un monje del siglo XII, hay puertas que la humanidad solo debe tocar una vez.
Si la Atlántida fue realmente una base extraterrestre, no hablamos de un mito, sino del primer contacto documentado entre la humanidad y una inteligencia de las estrellas, una alianza perdida que cambió el curso de la evolución. Tal vez los visitantes no vinieron a conquistarnos, sino a enseñarnos a usar una energía que aún no comprendemos, una fuerza que conecta toda forma de vida. Pero algo salió mal. La arrogancia, el deseo de poder, el olvido de la armonía. Y así, lo que debía ser un puente entre mundos se convirtió en una herida abierta bajo el mar. Los pocos que escaparon llevaron consigo fragmentos de ese saber, lo suficiente para levantar nuevas civilizaciones y mantener viva la memoria de los dioses del cielo. Hoy, cuando los satélites detectan pulsos inexplicables y la ciencia juega con campos cuánticos y resonancias invisibles, es imposible no preguntarse si estamos tocando, otra vez, el borde del mismo abismo. Quizá la Atlántida nunca fue destruida del todo. Quizás solo espera el momento en que repitamos su error. Porque la historia no siempre se repite como tragedia o farsa, sino como advertencia. Si algún día esa energía vuelve a despertar, ¿seremos lo bastante sabios para entenderla o volveremos a hundirnos con ella? Dicen que bajo las aguas del Atlántico aún resuena un canto, un eco que ningún instrumento logra silenciar. Tal vez no sea un simple rumor del océano, sino la voz de un recuerdo antiguo que nos susurra, una vez más, que el conocimiento sin equilibrio siempre tiene un precio. ¿Tú qué piensas? ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes? El video termina, pero el eco del misterio permanece. Las imágenes se desvanecen lentamente entre el azul profundo y los sonidos de un pulso distante, casi como un corazón que late en las entrañas del océano. La voz del narrador se suaviza, casi en un susurro, mientras invita al espectador a mirar más allá de lo visible. Cada mito, cada ruina, cada fragmento de cuarzo que vibra en la oscuridad podría ser una pista, un recordatorio de que nuestra historia no empezó donde creemos. La cámara se eleva sobre el Atlántico, mostrando una superficie tranquila, engañosa, bajo la cual podrían dormir los restos de una civilización que conoció los secretos de las estrellas. Un brillo débil se percibe en el fondo, como si algo se encendiera durante un instante, un destello que el ojo humano apenas alcanza a notar. Luego, silencio. En la pantalla aparece una frase: «Los dioses no se fueron, esperan». Entonces, el narrador hace la última pausa antes de cerrar el video con tono reflexivo y provocador. Si algún día las aguas se abrieran y encontráramos la verdad, ¿qué haríamos con ella? ¿La comprenderíamos o volveríamos a perderla? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Atlántida fue una base extraterrestre o una advertencia olvidada de lo que la humanidad puede llegar a ser? Comparte este video si sientes que la historia que nos contaron no es la historia completa.